Ok, ahí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén en el mundo. Mi nombre es Felipe Zurita, yo estoy aquí con el Charter for Compassion. Les doy la gran bienvenida a nuestra lectura global. Este es un programa del Instituto de Educación del Charter for Compassion y esta lectura global es sobre una era para la conciencia. Tenemos la grata suerte de tener a Leonardo Boff y Bernardo Klicksberg y vamos a estar aquí con Cristina González, nuestra presidenta de la Junta Directiva del Consejo del Charter for Compassion. Y estamos agradecidos de poder tener esto en el Instituto, gracias al programa del Instituto de Educación del Charter for Compassion. Si estás uniéndote en este momento, puedes darte cuenta de que esta lectura global es bilingüe. Por lo tanto, cuando tú entras a este canal, escuchas en español. Si quieres poder escuchar esto traducido en inglés, selecciona en la parte de tu pantalla interpretación y anda al canal de inglés. If you are trying to be here and you speak English, we do have an interpretation service available. Please go into the bottom of your screen. There's an interpretation icon and then click on English. And you will be listening to Gibler, our translator that so gracefully is doing this for us. So thank you. Gracias, Gibler. Entonces, nuevamente estamos aquí. Bienvenidos para una era para la conciencia con Leonardo Boff, Bernardo Klicksberg y con nuestra host Cristina González. Queremos dar muchas gracias a nuestros contribuyentes que hacen esta lectura global posible. Si alguien quiere patrocinar una lectura global, por favor, manden un correo electrónico a lin@charterforcompassion.org. Síguenos en las redes sociales. Estamos tratando de ser bastante activos. Queremos tratar de ser agentes de compasión en lugares virtuales. Por lo tanto, estamos tratando de crear contenido para inspirar a gente a tener más compasión. En Facebook, si nos siguen, busquen Charter for Compassion, Twitter, @TheCharter, Instagram, Charter for Compassion, y también tenemos una página en LinkedIn. Tratamos de estar activos en cada situación y necesitamos que tú también lo seas para así poder esparcir compasión en nuestros diferentes espacios virtuales. Nuestra siguiente lectura global es The Language Warriors Manifesto with Anton Truer, and our host will be Ron Mutsakwat Korn Jr. Also, we have our next offering for our class. Nuestra siguiente ofrenda para nuestras clases del Instituto de Educación del Charter for Compassion es Cómo construir resiliencia en un mundo polarizado con Maureen Cooper, y esta clase empieza el 28 de junio. Esta lectura global es un programa del Instituto de Educación del Charter for Compassion. Estamos muy agradecidos de que ustedes puedan participar acá. Si quieren ayudarnos a financiar siguientes lecturas globales, pueden ir a nuestro sitio web y hagan click and donate. Ahora les gustaría introducir a Cristina para que ella pueda seguir entonces con las preguntas de nuestra host. Muchas gracias, Felipe. Pues sí. Muchas gracias, agradezco su presencia a todos los que están aquí. Les doy la más cordial bienvenida a este programa en el que Charter for Compassion ha venido invitando desde hace ya tiempo a este programa de lectura global. El Charter for Compassion es una organización ya con más de 10 años de trabajo, con una muy bella misión de interconectar, de promover programas y proyectos y facilitar programas también educativos con una visión global muy asertiva de su fundadora, que es Karen Armstrong, de trabajar arduamente para crear ciudades compasivas, es decir, que movidos por el valor de la compasión, todos sus sectores e integrantes pudieran ir transformando su comportamiento y su entorno hasta hacer de su ciudad, su país y el mundo un mundo más solidario y en paz. Y bueno, pues en este momento hay más de 450 ciudades compasivas en 56 países. Miles de personas han firmado la Carta de la Compasión. De veras estoy feliz de que más de 2 millones de personas entraron a conocer esta página en los últimos meses, y es un honor y un gran compromiso, y bueno, pues puedo decir que un privilegio poder estar desde Monterrey, México, presidiendo este Consejo Internacional. Y también es un verdadero gusto
poderles hablar a ustedes cómo se concibió este interesantísimo libro, Una era para la conciencia. Uno de nuestros consejeros internacionales del Encuentro Mundial de Valores fue el doctor Claudio Naranjo, que en paz descanse, que con una gran visión me hizo llegar la petición de consolidar su idea para presentar este libro, que yo diría que es un tratado con un enfoque multidisciplinario en el que se pudiera continuar el pensamiento de grandes autores para hablar e invitar a una transformación profunda, personal y colectiva de la conciencia que el mundo requiere. Así que desde esta organización del Encuentro Mundial de Valores, que va este año por su 13ª edición anual, me di a la tarea de invitar a líderes mundiales en los diversos sectores que habían participado en el encuentro y bueno, pues pudo. Y así es como sale a la luz este libro a fines del 2019, durante el 11º Encuentro Mundial de Valores, antes que iniciáramos esta situación y esta nueva etapa que actualmente estamos viviendo. Y estoy muy agradecida por la valiosa y generosa participación de 18 líderes. Entre algunos de ellos están el expresidente Oscar Arias, premio Nobel, está el doctor Erwin Laszlo, que preside el Club de Budapest, y además también es consejero internacional del Encuentro Mundial de Valores. Está Henry Corbera en salud, Ray Neisler en economía, entre otros, pero también nuestros dos invitados muy especiales el día de hoy. Dos grandes maestros que han hecho de sus vidas un bello testimonio y ejemplo a seguir. Y me refiero al doctor Bernardo Klinsberg, quien entre todos sus títulos y más de sus 48 libros ha asesorado a la ONU, la UNESCO, el UNICEF, la OEA, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras. También es consejero del Encuentro Mundial de Valores y participa en este libro sobre la nueva agenda de la responsabilidad social empresarial. Y pues está con nosotros también, y con todo, de todo el corazón y con toda la alegría le agradezco al doctor Leonardo Boff, que es filósofo, antropólogo, pues maestro del misticismo, escritor de más de 60 libros. Yo le digo el teólogo del siglo, quien participa en este libro con el tema Síntesis y variaciones sobre la ética de la Madre Tierra. Es, en fin, muy agradecida con ambos por estar hoy aquí de corazón. Gracias, pero de veras muchas gracias. Y quiero darles la bienvenida e iniciar preguntándoles, cuando les llegó esta invitación a participar en este libro, ¿por qué estiman que fue relevante lo que se aborda en el libro y que de una era para la conciencia? Me gustaría, no sé, iniciar con el doctor Klinsberg. Muchas felicitaciones a Cristina González, incansable presidenta del Consejo Internacional del Charter for Compassion y de la fundadora y presidenta del Encuentro Mundial de Valores, incansable y con tanta calidad humana e intelectual, está permanentemente educando, dejando una estrella a su alrededor de esperanza, de educación. Y cuando me llegó la invitación para el libro de parte de Cristina, pensé nada más apropiado, porque algunos podrían preguntarse, ¿para qué un libro sobre la conciencia si hay tantos temas? La economía, que con dificultades tan grandes, excluyente, como dice el Papa Francisco, la economía excluyente que predomina en el mundo, un mundo donde la mitad de la población gana menos de lo necesario para estar por debajo del umbral de la pobreza, y una parte importante de ellos están debajo de la pobreza extrema. Ahora con la pandemia, según el Fondo Monetario, son 150 millones más que están en la pobreza extrema, o sea, ganan menos de $2 diarios. Con tantos problemas económicos, de exclusión, sociales, con tanto racismo,
con el gran tema de la subsistencia del planeta mismo por el calentamiento global y el cambio climático, del que se va a ocupar el gran maestro Leonardo Boff. Es un privilegio para mí compartir con Leonardo, hemos compartido en otras oportunidades, es un gran privilegio, con tantos temas, con la discriminación de color, la discriminación de piel, la discriminación de género, con tantos temas claves no solucionados. ¿Para qué ocuparse del tema de la conciencia? Yo, cuando me llegó la invitación, dije, justamente, ahí está la clave, en no ocuparse del tema de la conciencia. Porque la falta de reflexión ética, de reflexión sobre los valores, de reflexión sobre las cosas sustanciales de la vida, sobre este lugar muy especial que nos ha entregado la divinidad, tu planeta lleno de infinitas posibilidades, pero donde la reflexión sobre el sentido mismo de la vida ha pasado a un lugar secundario. ¿No será justamente que la falta de ética, la falta de reflexión sobre la conciencia es lo que explica cómo en un mundo tan rico potencialmente, pleno en posibilidades de albergar incluso una población muchísimo mayor que la actual, hay tanto hambre, hay tanta pobreza extrema, hay 15.000 niños que mueren diariamente porque no tienen lo necesario antes de cumplir los 5 años de edad. Un gran filósofo canadiense, Charles Taylor, cumbre de la filosofía mundial, dice que justamente ese es el problema, que hemos pasado a discutir solo y pensar solo sobre las tecnologías, el consumo, son temas muy importantes, pero no hemos postergado totalmente la reflexión sobre el sentido último de la vida y el sentido último del planeta mismo, y cómo darle contenido a la vida de cada uno. Allí vamos a encontrar necesariamente la solidaridad, la compasión, como dice el nombre del charter, esta institución insigne a la que hay que rendirle todos los respetos. Ahí vamos a encontrar la compasión. Entonces yo sentí que este libro era una invitación a poner en su lugar lo que debe ser lo primero de todo, que es la reflexión sobre el sentido de la vida, el sentido de los lazos entre los seres humanos, cómo darle contenido a la vida, y a través de la reflexión ética ir de la mano a la solución en términos justos de justicia social, de solidaridad, de compasión, de esta inmensa agenda abierta que tiene el género humano, que se agravó desde ya con la pandemia. Llevamos 168 millones de personas contagiadas y 3.800.000 muertos al día de hoy, que se agravó con la pandemia y que se agravó con el cambio climático acelerado que estamos viviendo. Así que volvemos, 18 autores en busca de la conciencia. Sobre todo el libro es una invitación a que todos reflexionemos sobre el sentido final de la vida y no cosifiquemos toda la discusión sobre cosas, objetos, y busquemos en la gran tradición de la discusión sobre los valores del género humano las respuestas que pueden salvar al planeta. Muchas gracias, doctor Klingsberg. Y bueno, pues le cedo la misma pregunta al doctor Leonardo Boff acerca de qué le pareció cuando lo invitamos a ser parte de, pues yo digo que de este tratado maravilloso. En primer lugar, quiero saludarlos a todos, a usted, María
Cristina por organizar esse livro, e a Bernardo Klicksberg, que lo estimo mucho por su contribución y por todo lo que ha hecho en sentido de repensar la función de las empresas en este mundo. Yo cuando recibí la invitación, la recibí en el sentido de decir, es el momento de dar un salto en la conciencia. Un salto porque tenemos un tipo de conciencia que es más instrumental, analítica, que ha puesto en peligro un poco nuestro mundo y que nos obliga a dar un salto de conciencia en dirección de un sueño nuevo. Y para eso yo creo que el texto prólogo de Naranjo es muy significativo sobre el espíritu de la contracultura y su sueño de una nueva era. Yo creo que necesitamos efectivamente de una nueva era. El coronavirus nos pone exactamente este reto, que no podemos volver a lo de antes. Tenemos que hacer un salto en la conciencia en dirección de otro tipo de forma de habitar la casa común, de relacionarnos con la naturaleza, de sentirnos unos a otros, no solamente como socios en una gran empresa mundial, sino como lo repite el Papa, la última encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, que más que socios, somos compañeros que reparte el pan, somos hermanos y hermanas en la misma gran casa común. Entonces yo creo que lo importante de ese libro, que ha aplicado la conciencia a los distintos niveles de la existencia humana, de los derechos, de la ciudadanía, de los valores éticos, el mundo de las empresas, todo eso es fundamental. Pero yo creo que el destino común nos conclama a un nuevo comienzo, Y ese nuevo comienzo que el coronavirus está exigiendo a toda la humanidad, empieza con otro nivel de conciencia. Una conciencia que nos hace más cercanos a la naturaleza, no de forma agresiva, pero sino de una forma amigable, que nuestras relaciones sean más participativas y menos competitivas, más participativas, más solidarias, y que todos juntos tengamos un cuidado de unos a otros, y un cuidado a la tierra, en el sentido de la Carta de la Tierra, que dice eso, estamos de cara a una gran crisis, a un grande cambio de la humanidad. Y ese cambio tiene que ser una nueva alianza de cuidar unos a otros y cuidar a la tierra, sin lo cual podemos asistir nuestra destrucción, la destrucción de la diversidad de la vida. Entonces, aquí está la urgencia. Yo veo el sentido último, más profundo del coronavirus, de su presencia que es dolorosa, que está afectando a toda la humanidad. En mi país es una verdadera desgracia, porque ya son más de 500,000 muertos, más de 20 millones de afectados. Entonces, eso exige de nosotros una nueva redefinición de cómo utilizamos la inteligencia y hacer de la conciencia una forma de acercarnos unos a otros, ser más humanos, más amantes de la tierra, más cuidadores de la vida. En ese sentido, yo veo que el libro ayuda a repensar todos esos temas. Me encanta, gracias, doctor Boff. A mí se me hace que
todos los 18 maestros y grandes pensadores coincidieron que estamos en un punto de bifurcación. Y me encantó que ustedes participaran los dos. Y bueno, pues tengo una pregunta en su participación en el libro para el doctor Klicksberg, que le pregunto, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la vinculación que hay entre la actitud compasiva en las sociedades y sus gobiernos frente a la nueva agenda de responsabilidad social empresarial que tenemos? Está el micrófono, ahí está. Su micrófono está cerrado, doctor Klicksberg. Estimados amigos, déjenme ubicar por un momentito algunas de las coordenadas de lo que está pasando para en relación a eso hacer algunas reflexiones que tendrán que ser muy rápidas sobre la responsabilidad social de las empresas. Coordenadas. El coronavirus es portador de desigualdades gigantescas. No le pasa a todo el mundo de igual modo. Como dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no estamos todos en el mismo barco. Hay camarotes de lujo y hay bodegas en donde está la gran mayoría del género humano. Algunas coordenadas de lo que está sucediendo en materia de desigualdad. El número de personas que están hospitalizadas, que están graves y que perecen, y que han perecido, son mucho mayores en los sectores más pobres del género humano. En los Estados Unidos, por ejemplo, en las personas de color y en los latinos, en la India, en los estratos más pobres de la sociedad, en el Brasil mismo, mencionando algunos de los países en donde ha habido más víctimas, nuevamente es en los más pobres y en los de colores morenos, en donde se inserta mucho más en ellos porque no tienen defensas, porque tienen hambre, o porque están, porque padecen de malnutrición, y no tienen acceso a sistemas hospitalarios sólidos, y hoy no tienen acceso a vacunas. Afortunadamente tenemos las vacunas, y las vacunas derrotan al coronavirus, como lo está demostrando el caso mismo de Estados Unidos, de Inglaterra, de los países nórdicos, de Canadá, pero se han aplicado hasta el presente más de 84% de todas las vacunas que se aplicaron hasta el presente se aplicaron en el mundo rico. Y el mundo pobre solo tiene el 0,3% de las vacunas que se han aplicado. De acuerdo a los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins, de las Naciones Unidas, de la OMS, los países en desarrollo y los pobres van a tener cubiertas las vacunas en el año 23 y 24. Pero hasta el año 24 van a seguir habiendo víctimas en gran escala que se podrían evitar totalmente si hubiera un mecanismo de acuerdo a la conciencia de hacer valer esto de que la vacuna es un derecho humano universal. No lo está viendo, y entonces la situación de privación de vacunas. África tiene 1,3% de todas las aplicaciones de vacunas que se han dado en el mundo, mientras que los países ricos superan el 45%, el 60% de la población está vacunada. En África el 1,3% de la población. La empresa privada no puede ser un testigo simplemente de lo que está sucediendo.
es junto con las políticas públicas que son fundamentales. Hay políticas públicas y políticas públicas, como la de los países nórdicos que cuidan a su población al máximo, o como la de países como el Brasil, donde la política pública, según el consenso universal, dejó de lado virtualmente a la población pobre y a la mayor parte de la población. Políticas públicas que protejan a la gente y una empresa privada que practique a fondo la responsabilidad social. Es el tiempo de la responsabilidad social. Lo reclama actualmente la inmensa mayoría de la población, según el barómetro Edelman, que mide en todo el mundo. El 86% de las personas esperan de la empresa privada responsabilidad social. ¿Y qué es responsabilidad social? No tengo tiempo para detenerme, pero no es lo que era. Han cambiado las coordenadas drásticamente y la misma pandemia, al agravar todos los problemas sociales, las cambió, y el cambio climático del que nos habla Leonardo también es profundamente desigual en sus impactos y aumenta la desigualdad global. Estamos en un mundo donde el 1% tiene más del 50% actualmente del Producto Bruto Mundial. La empresa privada en la nueva agenda debe estar en los grandes temas, debe estar protegiendo en la pandemia, protegiendo empleo, protegiendo físicamente a las personas que trabajan allí. Bill Gates dice en la memoria de este año de su organización, la mayor organización filantrópica del planeta, dice: las empresas, no queremos empresas que solo piensen en el beneficio, nos están estorbando y dificultando. La empresa debe ser solidaria en la pandemia, y al mismo tiempo la empresa hoy debe luchar contra el racismo, debe luchar por la diversidad, debe luchar contra las discriminaciones de género. Es mucho, mucho a la empresa es pedirle que para ser empresa no basta con tener un permiso legal, hay que tener también un permiso social, hay que tener legitimidad social. Y eso hay que ganarlo haciendo cosas por la comunidad, por los propios empleados, por el bienestar de la sociedad en general y por la comunidad. A esas empresas, hoy las llamamos empresas sostenibles, el clima es uno de sus desafíos centrales. A esas empresas les va mejor, de acuerdo a todos los indicadores en los mercados, porque la gente las aprecia, las respeta. Las empresas que violan todo, y existen muchas de ellas desgraciadamente, que son insensibles y que solo están centradas en el beneficio y en el lucro, van a perder cada vez más el permiso social, que es lo que permite a una empresa de tener futuro. Entonces la responsabilidad social es buena para la empresa, para su futuro, es buena para la comunidad, es, yo digo, ganar. Ganamos todos. Y en tiempo de pandemia y en tiempo de cambio climático no hay otra alternativa. La empresa privada debe ser parte de un futuro con una humanidad mejor. Pues muy bien, todo esto está muy claro también en la exposición durante el libro. Y bueno, pues ahora esta dimensión nueva que nos da la etapa que estamos viviendo de responsabilidad, pues creo que también es importante. Y bueno, otra de los grandes temas que tenemos es esta amenaza que está viviendo la humanidad por la acción contaminante del hombre y por el cambio climático. Doctor Boff, ¿cuál sería la ética que debería prevalecer en las sociedades y en los gobiernos? Sí, está cerrado el micrófono. Primero quiero agradecer a Bernardo por su exposición, porque ese tema le es muy caro y lo he escuchado ya una vez que hablamos juntos en un encuentro de la Petrobras,
sobre la responsabilidad social, sobre el problema de la pobreza, y ahí vuelve, que la empresa no puede ser solamente buena para los accionistas, tiene que ser buena para toda la sociedad. Y no solamente en sentido paternalístico, sentido de donar sencillamente de forma caritativa, sino asociarse a las personas, involucrarlas para que ellas se sientan también parte de la empresa que va ayudando a crear condiciones mejores para toda la sociedad. Yo creo, María Cristina, que la situación que ahora vivimos nos plantea una ética radical. Todos hablamos de las vacunas, de los insumos, pero pocos son los que se preguntan en qué contexto apareció el coronavirus, de dónde viene. Y ahí hay que contestar, él viene del antropoceno, es decir, viene de la excesiva agresión del ser humano contra la naturaleza, que destruyó los hábitats de los virus, de tal manera que ellos saltaron para otros animales o directamente a nosotros y nos han contaminado a todos, a todo el planeta. En la historia que conocemos no se pasó nunca antes eso. No afectó a nuestros animales afectivos como los gatos, los perros, solamente los seres humanos. Para mí es una especie de contraataque de la madre tierra, de la naturaleza contra la humanidad, con una especie de señal, es decir, no se puede continuar con ese tipo de agresión, no se puede continuar con ese tipo de acumulación ilimitada, absurda, como Bernardo apuntó hace poco, sino que tenemos que ser más compasivos, más solidarios, no solamente distribuir los beneficios, pero redistribuir, recompartir, hacer que otros participen y que se disminuya mucho más la desigualdad. Entonces yo creo que la ética central que nos viene del virus, para mí tiene dos ramas. Primero, la centralidad de la vida, no del lucro, de la ganancia. La vida está en el centro de todo. Y segundo, que toda la vida pide cuidado. Si no cuidamos de la vida, ella se enferma y desaparece. Entonces, cuidar unos a otros como personas para no contaminarnos y no ser contaminados. Cuidar de la naturaleza para que ella pueda rehacerse y pueda continuar a darnos todo lo que que necesitamos. Entonces, una ética global de la vida es una ética global del cuidado. Y yo añadiría una tercera cosa, que es en todo lo que hacemos buscar la justa medida. ¿Cuál es la justa medida de intervención en la naturaleza? Preservando su biocapacidad, haciendo que nos dé lo que necesitamos, pero que ella puede permanecer y seguir adelante, con vida y con capacidad de renovación y de garantizar la base físico, química, biológica de toda la vida, no solamente la vida humana, de la diversidad de la vida. Entonces, yo creo que más que todo es esa ética del cuidado, la ética de la solidaridad, la ética centralizada en la vida, y en todo buscar la justa medida, el equilibrio en todas las cosas para que no se desorganice el sistema de la vida, el sistema de la tierra de tal forma que nuestro futuro puede ser amenazado. Yo creo que de esta vez no hay una arca de Noé que nos salve. O nos salvamos todos o nadie se salva. Una frase que el Papa lo repite en la Fratelli Tutti,
y la repitió 5 veces en el Twitter. O nos salvamos todos o nadie se salva. Nadie se salva. Y nos salvamos mientras cuidamos a nosotros, cuidamos de la naturaleza, cuidamos de la vida. Muy bien, y por ahí sé que hay un libro del doctor Boff que se llama La compasión y el cuidado, Sí. que fue escrito ya hace tiempo y sería maravilloso que también lo pudiéramos, ¿verdad? El principio de la Sí. compasión y el cuidado. Eh. Platíquenos un poquito del libro. Mira, ese libro, Princípio, Compaixão e Cuidado, primeiro é dizer que é um princípio. Como decía Adam Smith, mismo el más cruel asesino tiene siempre algo de compasión. Entonces la compasión pertenece al ser humano. Y yo intenté, junto con un amigo alemán, que juntos estábamos dando clases en Basilea, en Suiza, de reunir testimonios de las culturas de Occidente, de Oriente, de los grandes sabios, de las grandes tradiciones, reuniendo los textos más significativos. Yo hice una pequeña introducción aclarando lo que es la compasión, tan urgente hoy porque es una humanidad crucificada, una tierra crucificada, que tenemos que bajarlas de la cruz, tenemos que tener compasión con todos los que sufren, ayudarlos a vivir y convivir con ellos. Entonces, ese tema de la compasión y de la Charter of Compassion, de ciudades compasivas, es de extrema actualidad, porque es una respuesta a una realidad urgente, que todos están bajo a ella sufriendo y de cierta manera gritando. Grita la tierra, gritan los ríos, gritan los bosques, porque están siendo diezmados. Y ahí tener compasión por ese dolor y ayudar a salvar la vida en toda su diversidad, no solamente nuestra vida, porque la tierra no nos creó solamente a nosotros, sería antropocentrismo, creó todos los demás seres vivos que tienen el mismo código genético que nosotros, y por eso hay un hilo conductor de fraternidad que nos une a todos y a todas. Muchas gracias. Pues sigo pensando en las personas que estuvieron leyendo el libro y cómo estuvieron viendo desde todos los sectores temáticas diferentes, como se habló, por ejemplo, a la hora que Reina Eisler habla de economía, también habla de dominación. Y este es otro de los grandes temas que requiere mucha atención, ¿no? A nivel global. En estos temas, doctor Klicksberg, ¿qué nos puede decir también de la actitud que tiene que tener el ser humano en este momento para, pues, transformar un poco esta forma de comportamiento humano? Cristina, las cosas hoy en día, yo diría que tenemos que aplicar algo que yo llamo la ética de la urgencia. No hay mucho tiempo para dar vuelta en derredor. La pandemia significa todos los días una cantidad de víctimas fenomenal, particularmente entre los más pobres del planeta. Y yo les mencionaba hace un rato ética de la urgencia porque no podemos esperar a que en el año 24, que son los escenarios de los que se está hablando, África tenga acceso pleno a vacunas. Sudáfrica tiene el 1% de la población vacunada, Nigeria tiene 3% de la población vacunada. Gigantesco, no podemos esperar porque en el medio están las víctimas y en el medio están las nuevas cepas. Como decía mi querido amigo Leonardo Boffo, nos salvamos todos o no se salva nadie. Rápidamente, entonces las nuevas cepas van a hacer que la pandemia pueda incluso complicar a los países que están ricos, que están saliendo de la pandemia. ¿Y hay soluciones? Sí, claro que hay soluciones.
Hay un cálculo econométrico que hizo The Economist, el Fondo Monetario y una cantidad de organizaciones. Dar vacunas a todos en el 21, en este año, significaría 50.000 millones de dólares. Eso es el 0,13% del Producto Bruto de los G7. O sea, es muy poco en ese Producto Bruto. No darlas, no abrir los canales a través de los caminos necesarios. Las Naciones Unidas ha hecho un gran intento, que es el COVAX, el mecanismo que distribuye vacunas, pero depende de que le donen o que le entreguen recursos económicos. Y en los 4 primeros meses de este año solo ha podido entregar 60 millones de vacunas de los 300 millones que tenía previsto, porque no le están cumpliendo con los compromisos. Menos egoísmo, más solidaridad, más compasión, 0,13% del Producto Bruto del G7. Si no se hace eso, el cálculo econométrico es que los daños macroeconómicos que va a sufrir la humanidad, la caída de los productos brutos de muchísimos países, van a significar 9 trillones de dólares. O sea, en primer lugar, por lo que decía Leonardo, por consideración exclusivamente ética. No hay nada más sagrado que el derecho a la vida. La Biblia pone el derecho a la vida y a la protección de la vida en primer lugar de todo. Y por otra parte, la idea de que o nos hundimos todo lo que dice el Papa Francisco con tanta propiedad, o nos salvamos todos o nos hundimos todos, porque la pandemia no se puede postergar para los más pobres hasta el año 24. Y tampoco se puede postergar la búsqueda de soluciones rápidas en materia de cambio climático, porque el nivel de envenenamiento con dióxido de carbono de la atmósfera es actualmente el mayor de la historia del género humano, 415 partes por millón, y está, como también lo pintó el maestro Boff, está desequilibrando todos los reinos de la naturaleza y corre. Si para el año 2030 no tenemos una reducción seria, profunda de los gases invernaderos y un paso de energía sucia a energía limpia, no habrá desastres absolutamente irreversibles de todo tipo. ¿Es posible hacer eso? Claro que es posible hacer eso. En lo concreto, en lo práctico, el presidente Biden anunció un gran plan para bajar en un 50% las emisiones sucias para el año 30. Europa ha hecho anuncios de carácter similar. Hay una cantidad de empresas responsables que están buscando cómo bajar los costos cada vez más de las energías limpias. Pero todo esto se hará o no se hará según los seres humanos, y especialmente aquellos que tienen el poder, opten por el egoísmo o opten por la compasión. Si habrá compasión, y por eso tenemos que pelear y por eso estamos acá acompañando a Cristina, si habrá compasión, habrá soluciones frente a la pandemia, habrá respetar el derecho de todo el género humano a la vacuna, que no se está respetando actualmente, y habrá lucha por pasar a energías limpias como la eólica, la solar y otras. Si no habrá compasión, no tendremos salida. Y evoco a Caín y Abel. Caín mató a Abel, ¿verdad?, en el texto bíblico. Y cuando la divinidad le preguntó, ¿pero qué haces? Has asesinado a tu hermano. Y él contestó, ¿y es que yo soy acaso responsable de mi hermano? El egoísmo total.
Lo mató porque le tenía envidia, porque se sentía mejor si lo mataba, si lo asesinaba, si lo eliminaba. Hoy tenemos entre nosotros nuevamente la opción del egoísmo, sálvese quien pueda, que se salven los más ricos, los demás que esperen hasta el año 24, que se las arreglen, el cambio climático puede esperar, etc. Nuevamente la opción es entre el egoísmo o la solidaridad. La solidaridad eso significa la compasión y la justicia. Y esa decisión hay que tomarla ya. Hay una ética de la urgencia. Gracias, doctor Klicksberg. Uno de los retos pendientes que tenemos también pues es la educación, ¿no? Cómo la educación socioemocional se ha quedado pues en otro nivel y cómo en este momento que estamos viviendo como humanidad, pues también en el libro nos hablan de esta temática y pues la idea es también saber qué necesitamos hacer los educadores para poder de alguna manera pues llegar a ese nivel donde pues la educación está cobrando, sobre todo la socioemocional, está cobrando una imperiosa necesidad de acción, ¿no? ¿Cómo ves esto, doctor Boff? Yo creo, María Cristina, que toda nuestra cultura está sentada sobre la inteligencia intelectual, instrumental, analítica. Es un racionalismo tremendo que se ha hecho irracional, porque ha creado el principio de autodestrucción con armas químicas, biológicas, nucleares, que pueden destruir toda la vida por 5 o 6 formas diferentes. Lo que nos hace falta, y aparece muy claro en el prólogo del texto de Naranjo en el libro, nos hace falta la razón cordial, la sensibilidad, la empatía, porque se ha eclipsado esa dimensión de nuestra capacidad de aptitud de maternal, empática, de sentir el dolor del otro. Y casi hemos sufrido una especie de lobotomía, la incapacidad de sentir. Entonces yo creo que la educación tiene que ayudarnos a ser más sensibles, que significa ser más humanos, ser más volcados al caído junto a la estrada como el buen samaritano que lo socorre. Y ahora eso no solamente a nivel humano, porque hay un dolor tremendo de la pobreza y de la injusticia en el mundo que a niveles raramente habidos en la historia. Pero también el dolor de la naturaleza que sufre, enteros ecosistemas que están siendo destruidos. En nuestro país es una desgracia la deforestación de la parte amazónica de más de 1.000 kilómetros cuadrados el año pasado hasta ese año, por un presidente necrófilo que prefiere más la muerte que la vida, negacionista del virus, del coronavirus. Entonces, yo creo que tenemos que educarnos a tener esa sensibilidad, cómo pasar de la cabeza al corazón, porque en el corazón, el cerebro límbico, que tiene más de 200 millones de años cuando irrumpieron los mamíferos, ese cerebro neocortical de la inteligencia intelectual analítica tiene no más que 8 o 10 millones de años. Entonces, necesitamos las dos. Necesitamos la racionalidad para dar cuenta de la complejidad de la sociedad moderna. Pero ahora tenemos que añadir, completar, enriquecer esa inteligencia necesaria, intelectual, analítica, con la inteligencia cordial, la inteligencia de la simpatía, del pathos, del sentimiento, del dolor del otro. Porque en el corazón está el mundo de las excelencias.
Está el amor, está la empatía, están los valores, está la ética, está la espiritualidad, sentir el otro, compartir el dolor del otro y ayudarlo a salir de esa situación. Eso tenemos que incorporar como algo, digamos, vital, que pertenece a la educación. Educar el corazón, como es el centro de esa gran cultura de Costa Rica, ¿no? de Guatemala, que en su visión que el mundo es hecho de dos grandes corazones que se han amado y que toda la educación está centrada en crear un corazón en el ser humano bueno, sensible, amigable, que sienta el otro y que haga todo con corazón y que siente el corazón de todas las cosas. Esa tradición tenemos que rescatarla, porque esta vez lo más profundo del ser humano, nuestra capacidad de sentir, de afectar y ser afectados, porque es desde el corazón que nos comprometemos y encontramos motivos, una especie de mística que nos mueve para salvar la vida, los ecosistemas y especialmente socorrer, dar la mano a los más débiles, a aquellos que son hechos invisibles, que no cuentan para el sistema, porque no producen casi nada y no consumen casi nada. Entonces, a estos nosotros tenemos que tener una mirada especial, humanitaria, corazón, sintiendo sus necesidades y ayudarlos. Entonces, yo creo que aquí se impone un enriquecimiento de nuestra educación, que es importante que sepa comprender y convivir y sepa innovar, pero simultáneamente que sepa sentir el otro y con el sentimiento aliviar el dolor y hacer la vida más leve y que nos tenga más alegría de vivir juntos. Todo esto es urgente. Y bueno, veo también como regresando y casi terminando, doctor Kligsberg, en esta parte del libro, donde estamos viendo y estuvimos viendo cómo los sistemas globales se fueron desquebrajando y fueron pues como requiriendo otro tipo de comportamiento y otro tipo de pensamiento para ahora poderse restituir mucho más fuertes y desde el corazón, como dicen ustedes. ¿Qué propones para pues, que estos sistemas que parten del ser humano realmente puedan llegar a tener esta solidez que el mundo necesita y que Ervin Laszlo habló de esto en el libro? Cristina, para dar una nota de esperanza, los desafíos son inmensos, ¿no? La mitad de la población del mundo, 3.800 millones de personas, tiene menos que 26 multimillonarios, y padece hambre y miseria. Hay 1.400 millones sin energía eléctrica, 900 millones sin agua potable, 2.400 millones sin instalaciones sanitarias. Eso agrava todo, son las víctimas naturales de la pandemia, pero hay esperanza porque hay países que han logrado darle todo esto, respetar todos los derechos de su población, como los países nórdicos, están primeros en todas las tablas, la esperanza de vida es la mayor del mundo, el grado de igualdad es el mejor cuidado en el planeta entero, ¿no? Hay 1.000 millones de personas en la economía social. Yo hablé de la empresa privada, pero está en la economía social, a la que hace referencia el Papa Francisco permanentemente. 1.000 millones de personas que son miembros de cooperativas. Hay 3 millones de cooperativas en el planeta. Se ayudan a 3.000 millones de personas. Si no fuera por ellas, todas las situaciones serían mucho peores. Hay el gran movimiento de responsabilidad social empresarial,
iCharter for Compassion, esta magnífica organización que está contestando con prácticas, y ahora con una persona como tú en su liderazgo, redoblando las respuestas con prácticas concretas. Se trata de todo este inmenso frente por el bien que hay en el planeta. Movilizarlo bajo el lema de sí, cada uno es el guardián de su hermano, como lo dice el texto bíblico, ser el guardián de su hermano. Y quizás la expresión del Papa Francisco, tan lograda, por los pobres, dice el Papa, no me vengan con historias, por los pobres se puede y se debe hacer mucho más. Cada uno el guardián de su hermano. Por los pobres se puede y se debe hacer mucho más. Una gran coalición entre políticas públicas, y les sea de alguna utilidad el libro que escribí junto con Amartya Sen, Primero la gente, entre políticas públicas que cuiden a la gente, eso está dedicado el libro, empresas responsables, sociedad civil movilizada, todo esto presidido por la Compasión. Muchas gracias, Bernardo. Y bueno, pues para terminar también a mí me gustaría, como desde la espiritualidad, que fue uno de los grandes temas que se tocaron también en este libro de Una era para la conciencia, doctor Boff, en estos tiempos actuales, como qué cambio debería haber desde la conciencia en los seres humanos para construir una visión espiritual más compasiva, más responsable y pues no nada más para nosotros, sino para las futuras generaciones. Sí, yo quiero recordar en ese contexto una frase de Mikhail Gorbachev, que coordinaba el pequeño grupo de 23 que escribían la Carta de la Tierra. En una de las reuniones, él dijo, o vamos a inaugurar una nueva espiritualidad con nuevos valores de solidaridad, de cooperación, de cuidado de la vida, o no vamos a salvar a la vida. Mira, uno que se decía comunista, ateo y todo eso, pone la espiritualidad como fundamental si queremos salvar la vida. Espiritualidad no es sinónimo, sin más, de religiosidad. Es algo más profundo. Los valores espirituales son los valores del amor incondicional, de la solidaridad, de la compasión, de sentir el otro como otro y aceptarlo sin prejuicio. Entonces, vivir esos valores están en la base de un nuevo tipo de civilización, donde hemos superado una civilización más material para llegar a una civilización humano-espiritual, donde esos valores de la cercanía de uno a otros, del cuidado, de sentirse parte de la naturaleza, no dueño de ella, todos hermanos y hermanas, yo creo que eso está dentro de las posibilidades del ser humano. Y como soy teólogo, estamos terminando, no quiero dejar de recordar una frase que el Papa cita y que está en el libro de la sabiduría, que Dios creó todas las cosas con amor, que no creó ninguna con odio, porque Él es el apasionado amante de la vida. Entonces yo creo que un Dios que es un apasionado amante de la vida no va a dejar que la humanidad desaparezca o siga sufriendo como está sufriendo. Él va a intervenir o va a elaborar una conciencia más alta en nosotros para que cambiemos en función de poner la vida en el centro, que Él es como el apasionado y nosotros juntos también apasionados por la vida, porque queremos vivirla con celebración, con alegría, junto con todos. Pues muchas gracias, nos quedamos llenos de esperanza, el corazón se ha inflamado y nos quedamos llenos de esperanza, con deseo de veras de pasar del debate a la acción y hacer esta transición tan deseada por todos los niveles sociales de la comunidad, ¿no? Y de alguna manera responder a la situación que nos está pidiendo ahorita, acción y oración, las dos cosas. Así que muchas gracias.
Espero que este libro sea de verdad un tratado para seguir instrucciones para quienes estamos en el camino de hacer algo por este mundo y por la paz. Muchísimas gracias a los dos. Los queremos mucho y les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde desde Encuentro Mundial de Valores y desde Charter for Compassion. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Gracias a ti, gracias a todos los amigos. Gracias a todos gracias. por habernos acompañado. Este diálogo se quedará grabado en YouTube y en la página de Charter for Compassion y de Encuentro Mundial de Valores. Pueden ver en dónde pueden compartirlo y presentarlo. De nuevo, muchas gracias y que estén todos muy bien. Muy bien, buenas gracias. Muy bien a todos. Gracias a ti.